Amigos televidentes, buenas noches y bienvenidos a este resumen anual de noticias. Hemos seleccionado los temas de mayor trascendencia para ser analizados y sacar conclusiones que nos permitan vislumbrar un mejor futuro. Buenas noches, Orlando. Gracias, Jennifer. Amigos, buenas noches. Voces e imágenes del 2013 es un esfuerzo periodístico de Telecosta para que inicie el año bien informado. En los siguientes 60 minutos echaremos un vistazo al año que termina en las voces de los protagonistas que hicieron noticia. Así inicia Voces e Imágenes 2013. El 2013 también fue un año marcado por la contaminación ambiental. El derrame de hidrocarburos del OCP puso en evidencia el grave riesgo al que estamos expuestos los esmeraldeños, sin dejar de lado los avances en materia petrolera que experimenta el país. Tribunales de Corral evidenciaron la magnitud del desastre ambiental. Fueron 5.500 barriles de petróleo que se derramaron en el cauce del río Huínchele a las 6:13 de la mañana del 9 de abril. En este pequeño estuario que ahora se ha convertido en un río de petróleo, existía vida acuática, peces, camarón de río, y ahora ¿en qué ha quedado? En una tumba negra que está totalmente contaminada y que tardará muchos años en ser rehabilitada, si es que puede ser rehabilitado. Las barreras de tierra que se construyeron para aislar el crudo pesado no soportaron las fuertes lluvias registradas la madrugada del domingo 14 de abril. El caudal del estero Huínchele se desbordó, llevando el hidrocarburo hasta el río Esmeraldas, el principal afluente de la ciudad capital. Esas aguas oleosas definitivamente llegaron al río Esmeraldas y eso ya está controlado. Cuando nosotros nos despertamos, fuimos a ver, ahí ya estaba eso. Y los responsables tendrán que asumir las responsabilidades. Fue un grupo de pescadores provenientes de la parroquia Azúa del cantón Atacames que advirtieron del derrame ocurrido en el mar. Esto produjo el retorno de varias embarcaciones a puerto, con la evidencia de la contaminación en sus trasmayos. Nosotros llegamos como a las 10 de la mañana, hemos llegado en la embarcación y tiramos el trasmayo, y cuando la novedad del saltarlo ya nos encontramos todo manchado de petróleo. Los problemas de contaminación se agudizaron en poblados como San Lorenzo y Eloy Alfaro debido a la minería ilegal que se realiza en las orillas de los ríos Cachaví y Santiago. La presencia de químicos nocivos repercutieron en la salud de los lugareños. Porque las aguas están totalmente sucias y sabemos que esto de la minería ilegal está prohibido. Vicente Fernández, quien es un médico que brinda su apoyo a la población, dice que ellos están fuertemente afectados por problemas gastrointestinales y dérmicos debido a la contaminación que sufre el río Tulumbí. Lo que sí que hay es una incidencia mayor de algunas diarreas en estas últimas semanas. El atentado al medio ambiente llevó el 25 de abril a más de 800 militares del Comando de Operaciones 1 Norte y a 100 policías de Imbabura a desarrollar la operación 7 del operativo denominado Ambiente Limpio. En este ámbito hemos encaminado a esta gente para que siga los parámetros y no estén yéndose por otros lados que no tienen nada que ver con minería. Durante el año continuaron las denuncias sobre la contaminación al aire que genera la emanación de tóxicos al ambiente desde las plantas industriales y la depredación de bosque nativo en cantones del norte de la provincia. Cada vez el olor es más insoportable para la sociedad en la que vivimos. Puro humo, no dejan dormir los niños, se levantan como locos, tomando la nariz. El 25 de septiembre, el presidente de la República tomó la decisión de decretar el estado de excepción forestal en Esmeraldas, provincia ampliamente afectada por la depredación. La ley nos permite que decomisemos la madera si no contamos con los documentos necesarios que definan el origen de la misma, y es reincidente el decomiso del vehículo y la aplicación de la sanción pecuniaria. De esta manera se desarrolla el proceso de control en los diferentes cantones. El operativo se registró en la parroquia Chamanga del cantón Muisne. La policía y funcionarios de medio ambiente detectaron que en la zona se explota y se comercializa supuestamente madera ilegal. No han podido demostrar su legalidad. Retuvieron toda la madera que se comercializaba
en la avenida Pedro Vicente Maldonado entre Quito y Ricauter, en el lugar conocido como La Platanera. Ellos lo que deben de ir es directamente a los campos donde están cortando la madera y allá tomar su estado de excepción y prohibir, si es posible, la tala de los bosques. Cuando en Esmeraldas se veía acciones puntuales para defender el ecosistema natural libre de contaminación, la afectación al aire se agravó con el incendio en el botadero de basura municipal. Las llamas, al consumir los desperdicios y lixiviados, liberaron presumiblemente sustancias tóxicas a la atmósfera. Esta contaminación, este incendio, esta nube, va a continuar durante varias horas. Esto dependerá de la cantidad de lixiviados, de la cantidad de basura que se esté quemando. El COE cantonal combatió por una semana el incendio que lanzó a la atmósfera una densa nubosidad tóxica que afectó a los moradores de barrios cercanos al botadero de basura. Es de basura y ese humo quemado de todas maneras es hostigoso. Porque esto es algo constante que está pasando aquí en San Martín de Porres Bajo. ¿Por qué motivo? Porque siempre están quemando constantemente la basura o montes y eso afecta más a los niños pequeños. Desde la municipalidad del Cantón Esmeraldas se calificó a este hecho como una acción provocada. Que esto fue prendido deliberadamente, no sé con qué propósito, pero fue un incendio preparado. Terminó el año 2013 y no se llegó a consensos entre las autoridades locales y de gobierno para establecer un plan integral que permita reducir el impacto de la contaminación ambiental que a Esmeraldas le arrebató la designación de provincia verde. La disputa laboral del año se registró entre obreros y empleadores del gobierno provincial, que acabó con la destitución de Lucía Sosa como prefecta de Esmeraldas. Los trabajadores aún exigen el pago de valores no cancelados que ascienden a varios millones de dólares, situación que podría producir una crisis en la ejecución de las obras pendientes en la zona rural. Aquí les presentamos detalles de este conflicto laboral. El 4 de julio, la Corte Constitucional por unanimidad resolvió destituir a Lucía Sosa, prefecta de Esmeraldas, y a Rosalía Valdés, procuradora sindicada en la institución, por negarse a reincorporar a 46 trabajadores a la entidad. Así actúa la Corte en este y en otros casos donde damos a las partes la posibilidad de pronunciarse y demostrar sus argumentos. La sentencia fue tomada como una supuesta retaliación política del gobierno contra una de las figuras del MPD en Esmeraldas. Indignación frente a la ilegítima destitución que ha sufrido la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa. La prepotencia, el tener todos los poderes, quieran avasallar a un pueblo como Esmeraldas que lo ha dado todo por este país. Cumplió sus deseos el señor presidente Correa. Hace poco más de 7 años, Sosa había desconocido esos nombramientos emitidos en la administración del extinto prefecto Homero López Saúd, lo que provocó que el grupo de trabajadores autodenominados Los Nadie inició un proceso judicial, el mismo que lo ganaron. Bueno, esto viene desde la Constitución pasada, donde existía el amparo constitucional. Hablamos del 10 de junio del 2005, que fue la primera resolución que ganamos aquí en el juzgado tercero de lo civil y mercantil. No hay cabida para un grupo de trabajadores que tiene una estabilidad, un nombramiento, pero sí contratan 180 contratados. Tras la caída de Sosa, Rafael Erazo, el segundo al mando en el gobierno provincial, asumió el cargo de prefecto. Asiste a quien habla como viceprefecto asumir el cargo de prefecto por el tiempo que dure el periodo. Existieron rumores de un supuesto complot armado entre los integrantes de la Cámara de Consejeros afines al gobierno para desconocer la subrogación de cargo aplicada por Erazo, de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la ley del COTAD. Nos tocará a nosotros dentro de la Cámara Provincial tomar las decisiones correspondientes a poner el nuevo prefecto. Firmamos algunos alcaldes, fue una tomadura de pelo en el cual se estaban autoconvocando para proclamar a un candidato prefecto sin ni siquiera haber contado con el señor Miguel Salvatierra, que es el director provincial de Movimiento País. Moisés Bautista es quien les llevó personalmente el documento a los compañeros alcaldes, los cuales firmaron ingenuamente. En la sesión del 10 de julio, la Cámara Provincial reconoció al nuevo prefecto. Hoy estamos aquí para ratificarte, Rafael, como el prefecto. Y de una terna entregada por él, escogieron a Nayade Angulo, militante del MPD, como la viceprefecta. Me han entregado esta histórica responsabilidad
de continuar trabajando. El discurso final de Rafael Erazo molestó a los integrantes de la Cámara afines a Movimiento País, por lo que ellos se retiraron. Conocemos, sabíamos a lo que nos metíamos y aquí estamos para aguantar y seguir aguantando, pero el pueblo sabe de qué es lo que está pasando aquí en Esmeraldas. Reitero mi pregunta, ¿por qué darle continuidad al MPD y la viceprefectura? Porque esa es la resolución de la Corte Constitucional y por eso nosotros hemos acatado esa disposición. Y fue con ese apretón de manos con el que los nadie sellaron su regreso a los puestos de trabajo por los que lucharon durante más de 7 años. Hemos aceptado este acuerdo por el bien de la institución, por el bien de la provincia de Esmeralda. Pasaron 5 meses de la destitución y la sentencia de la Corte Constitucional no se cumplía en su totalidad. Se dilató el proceso de asignación de las indemnizaciones económicas a los trabajadores por el tiempo que permanecieron fuera de la entidad. El paritaje del Consejo Contencioso de la Corte Constitucional definió en $3.361.000 el monto que debe pagar el gobierno provincial al grupo de trabajadores denominado Los Nadies, como parte de la resolución que dispuso su reintegro a los puestos de trabajo. Por eso va la impugnación. Eso es extremadamente exagerado. Seremos glosados y yo no estoy aquí para ser glosado. Y esto no puede seguirse dilatando más porque estamos retrasados en más de 25 días, donde el contencioso administrativo debió informar a la Corte Constitucional el cumplimiento total de la sentencia en lo que tiene que ver al acto reparatorio. En el mes de diciembre, con el pago económico, se puso punto final a este conflicto laboral que le costó el puesto a la prefecta de Esmeraldas. Guerra a la minería ilegal, contrabando de combustible y tráfico de drogas fueron temas recurrentes en nuestros noticieros del 2013. Ecuador dejó de ser un país que veía de lejos este panorama para convertirse en un país con actividad delictiva permanente. La provincia de Esmeraldas sigue siendo considerada como la ruta de la droga, calificada así por la Policía Nacional por la cantidad de estupefacientes decomisados en los últimos operativos. Los traficantes ingeniaron distintas maneras para vulnerar los controles de seguridad y enviar la droga fuera del país. La vía marítima fue una de las más comunes para cumplir con su cometido. El tráfico de drogas utiliza cualquier medio para llegar al interior del país. Se construyeron desde minisumergibles y se fabricaron lanchas especiales para traficar con gasolina artesanal. Sin embargo, los equipos de inteligencia de la policía y la armada frenaron los actos ilícitos. Durante el año 2013 se decomisaron varios cargamentos de marihuana y cocaína en la provincia de Esmeraldas. Algunos de los hallazgos se realizaron en buses de transportación interprovincial. Asimismo, en un transporte de la cooperativa Trans Esmeraldas. Entre los cargamentos más grandes decomisados fue uno ubicado en una vivienda del cantón Eloy Alfaro, donde se encontraron 14 sacos de marihuana. Se presume que los narcotraficantes ingresaban la droga desde Colombia por el recinto El Tigre para llevarla a Guayaquil. Este hecho se dio en julio del año 2013. Se ha dejado de meter a este país 13 millones de dosis. Como ustedes pueden ver, pues la droga incautada en estos patios. Durante los operativos realizados por antinarcóticos, en el barrio Chone se pudo decomisar 90 kilos de marihuana tipo crispy, que pocas veces se comercializa en el país por su alto costo. Precisamente esa marihuana tiene un costo más elevado, tiene unos efectos que son mucho más que los de la marihuana común. Esta es la segunda ocasión que se decomisa esta sustancia, mientras que en el año 2012 se decomisaron 180 kilos en la parroquia Tachina. La marihuana estaba establecida para llegar a la ciudad de Guayaquil. La marihuana se decomisó en buses de transporte interprovincial, en sitios de acopio como en Pianguapí y en varias bodegas de la ciudad de Esmeraldas. Según datos de la Unidad de Antinarcóticos, en el 2013 en la provincia se incautaron 2.575.208.54 gramos de marihuana. El decomiso de clorhidrato de cocaína ocupa el segundo lugar. En este año se retuvo 1.407.184 gramos. El mayor hallazgo se dio en Quirindé, donde se incautaron 481 paquetes con un peso de 1 kilo cada uno. En cambio, al sur de la provincia, en Portete, parroquia Bolívar del cantón Muisne, miembros del EGEMA, GIR y antinarcóticos de la Policía Nacional
Mediante un operativo por aire y tierra, decomisaron media tonelada de cocaína que estaba listo para ser transportada vía marítima. Posteriormente, y utilizando vías fluviales y lanchas rápidas, sacarlas hacia mar abierto y posterior ser enviadas hacia Centro y Norte América. La droga se encontraba en el sobrepiso de una lancha de fibra de vidrio, donde encontraron los bloques del alcaloide con el número 33. Los narcotraficantes ingeniaron diferentes formas para transportar el alcaloide. Así, el 21 de octubre, luego de una labor de inteligencia, se encontró en Limones un mini sumergible diseñado para el traslado de droga. Tiene todos los equipos tecnológicos necesarios, GPS, tiene obviamente su propio sistema de propulsión que le permitiría obviamente navegar y trasladar los estupefacientes a otros países. Podría llegar a transportar casi una tonelada de cocaína, ustedes eso pueden manifestar, apreciar la magnitud, y segundo, aproximadamente 2 personas, es de la información que yo tengo, que entrarían ahí, la persona que se encarga ya de la operación y un mecánico. Durante este año, los operativos desplegados por antinarcóticos dejaron como resultados la detención de 176 personas, el decomiso de 1.525 litros de químicos, destrucción de 4.000 plantas de coca y 3.146 de marihuana. En el país se han desarticulado 17 bandas dedicadas al narcotráfico y 113 organizaciones dedicadas al tráfico al menudeo. Según datos del Ministerio del Interior, en el año 2013 se decomisaron 56.61 toneladas de drogas a escala nacional. Las incautaciones se dieron en 6.117 operativos realizados por antinarcóticos de la policía. Con ello se impidió la salida de 500 millones de dosis para Estados Unidos y Europa. La incautación de combustible de pesca artesanal fue otra de las acciones que permitió un ahorro de $2 millones al Estado. Las poblaciones de Rocafuerte, La Tola y Limones fueron los sitios donde se retiró la mayor cantidad de combustible artesanal que era trasladado sin los respectivos permisos. Se han hecho 48 operativos, de los cuales se han decomisado un promedio de 60.000 galones de combustible. Se trata de pueblos que se constituyen una verdadera bomba de tiempo. La intervención del Grupo de Operaciones Norte, que patrulló las costas de Esmeraldas por 20 días, permitió el decomiso de varios lanchones y la detención de los traficantes de combustible. Este lanchón es de fabricación colombiana, son estructuras exclusivamente para el contrabando de hidrocarburos. No, este hasta el momento es el 4º lanchón de esta especificación similar en este año. Así cierra el año, donde el trabajo coordinado entre la policía, las Fuerzas Armadas y la Agencia de Control Hidrocarburífero permitió frenar el tráfico de droga y combustible, trabajo calificado como positivo por las autoridades de control. Un capítulo especial tiene la Universidad Luis Vargas Torres en el 2013. Luego de existir denuncias de irregularidades como venta de tesis, cobro ilegal de matrículas, el Consejo de Evaluación Superior decidió intervenir el alma mater luego de que cayera a la clasificación D, es decir, al borde del cierre de actividades. En el 2013, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres avanzó con el proceso de acreditación para subir de categoría, tal como lo demandaban las autoridades del Consejo Superior de Evaluación y Acreditación. Este sistema de nivelación apunta a que el joven desarrolle el aprendizaje. Con ello se inició un proceso de mejoramiento de la infraestructura, evaluación a estudiantes, capacitación a docentes, acceso a Internet, mejoramiento de las carreras y convenios con universidades. Al finalizar este año ya inauguremos por lo menos la primera obra producto de este convenio. Pero también permitió la eliminación de extensiones universitarias en los cantones Atacames y Quirindé por cobros indebidos tras denuncias realizadas por los estudiantes. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de las autoridades universitarias, la evaluación desnudó falencias, sobre todo en la producción científica, que provocó que la universidad baje de categoría, pasando de la C a la D. Para entonces ya había denuncias de catedráticos y estudiantes que estaban siendo investigadas sobre mal manejo administrativo de la universidad y que se hacían urgente la intervención del alma mater. Porque han cobrado de todo, por la venta de tesis. Venimos
denunciando la irregularidad de la gratuidad de educación que nos ha brindado la Constitución en el artículo 356. Y nos cobraban a vista y paciencia de las autoridades estudiantiles. Al pedido de intervención se sumaron estudiantes quienes opinaron sobre lo que significaría este proceso. Que nos están demostrando que nosotros los esmeraldeños no estamos en capacidad de administrar nuestra propia universidad y que tienen que darnos la administrando por los gobiernos centrales. Sí, estoy de acuerdo con la intervención de la universidad. Y me parece muy bueno que las controlen, para que así tener un buen proceso. Mientras avanzaba la intervención, las pugnas al interior de la universidad no tenían final. Se registraron reclamos de estudiantes por cobros indebidos de matrículas. Docentes demandaban revisión de sueldos y trabajadores el pago de haberes no cumplidos por la institución. Daniel Suárez, representante del CNESI, luego de 1 año 4 meses de investigación, anunciaba la posible intervención por la crisis académica, moral, administrativa en la que se encontraba la institución. Fundamentalmente de los estudiantes de la extensión de la Concordia, donde depositaron valores en instituciones que no son la Luis Vargas Torres. Y hablamos de 2 temas fundamentales que nos preocupan, como la creación de una fundación que se llama FunConcord, que es la que recibió los dineros de los estudiantes para continuar sus estudios en la Concordia. Con estos argumentos, el 28 de noviembre, una comisión del CES anunció la intervención de la universidad por 1 año, lo que generó reacciones encontradas entre docentes y estudiantes. De intervenir de manera integral a la universidad. La comisión interventora, integrada por Uriel Castillo, Carlos Jácome, Yat Chávez, René Probaño y Edwin Olaya, se planteaba tener un informe completo de la universidad en 45 días para la elaboración del plan de contingencia, como lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior. De esta manera, una de las primeras acciones de la comisión fue terminar con la tercerización de los servicios educativos al interior de la universidad. Eso implicaba derogar todo cobro que atentara contra la gratuidad de la educación superior. En la cual se deroga todo cobro que atente contra el principio constitucional de la gratuidad. Hemos aprobado una segunda resolución que deroga cualquier convenio, contrato o acuerdo que haya tenido la Universidad Luis Vargas Torres con cualquier institución por motivo de tercerización. Siguiendo con el trabajo, la comisión, a pocos días de culminar el año, pidió la salida de varios colaboradores del rector que ocupaban puestos en las 5 facultades del Alma Mater. Hemos procedido a pedirle al señor rector la remoción de todos sus decanos y de principales directivos que hacen gestión en esta universidad. Sobre el tema, el rector de la Universidad, Luis Pacheco, cree que todo este proceso servirá para mejorar la calidad de la educación superior y poner en los sitiales más altos a la academia. La comisión ha venido a fortalecer a la institución, a lograr que las partes donde tenemos flaqueza, que lo podemos obtener de la evaluación que hizo el CEACES, que es investigación y vinculación, fortalecer, trabajar intensamente igualmente con nuestros docentes. Combinar lo que se ha hecho con lo que va a hacer la comisión, creo que es un compromiso de todo lo que hacemos en la universidad. El presente año cierra con la expectativa de qué va a pasar con la universidad y si los cambios que se operan desde la comisión interventora sirvan para mejorar la actual situación, venida menos por las irregularidades administrativas detectadas. Para Telecosta, Marcel Bonilla. El 21 de noviembre del 2013 será una fecha que quedará marcada en la retina de los ciudadanos. Momentos de horror se vivieron esa tarde cuando un cortocircuito inició un incendio de inimaginables proporciones. 7 locales comerciales fueron consumidos por las llamas, dejando al descubierto las precarias condiciones en las que operan los bomberos de la localidad. La provincia de Esmeraldas es vulnerable a 11 de las 13 amenazas naturales existentes en el mundo. Esta latente realidad fue amargamente comprobada la madrugada del martes 23 de abril en la comunidad de Tavete, poblado del cantón Esmeraldas, cuando un deslizamiento de tierra cegó la vida de 13 personas. Salieron solamente al entierro, nada más. Producto de las lluvias. Momentos de angustia y desesperación vivieron los familiares de quienes perecieron mientras dormían,
cuando se cumplían las tareas de búsqueda de los cuerpos atrapados en el lodo. Mi padre, mi hermano, una cuñada, hay 4 ahí, sí. ¿Por aquí en ese sector de ahí? El desastre solo dejó en evidencia que no estamos preparados para enfrentar este tipo de amenazas. La respuesta de las mesas técnicas del COE fue en el instante en que ocurrió el hecho. En lo posterior, su apoyo, según los pobladores de la comunidad afectada, fue mínimo. Aún no se cumple la promesa de reubicar a las familias que permanecen viviendo en una zona de alto riesgo a las puertas de un nuevo invierno. A la final que ellos esperan es decir que se vengan otros o los enterremos toditos, vuelta, entonces para decir, ¡ay! ¿Los hemos olvidado o queremos que recién a solucionar los problemas? Los eventos naturales antrópicos se repitieron por varias ocasiones durante el año que terminó. Aquí una muestra de lo ocurrido y el rol que cumplieron las autoridades. Moradores del barrio Propicia 4 permanecen alarmados puesto que en cada invierno las crecientes del río Teaune les gana terreno a la ribera del mismo afluente, corriendo peligro su integridad. Estamos en el riego, aquí tenemos una bomba de tiempo. De las 25 familias hay 4 que nos acarrean un problema más de damnificación. Sabiendo que el plan de respuesta temprana ante tsunamis implementado en el 2010 no es la solución a los problemas de vulnerabilidad que experimenta el Cantón Esmeraldas, desde el municipio se creó la Sala Cantonal de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, que junto a instituciones estratégicas del gobierno central y organizaciones sin fines de lucro apostaron a la prevención. Y lo más importante es que junto con esto, dentro de su casa también elabore un plan de seguridad interna. Así es, porque es importante incluso educar a nuestros hijos. Cuando creíamos que dábamos pasos importantes en el proceso de preparar a la población ante situaciones adversas, fuimos sorprendidos por el dantesco incendio que redujo a escombros locales del casco comercial de la ciudad, en plena avenida Bolívar. Las lenguas de fuego envolvieron rápidamente los locales comerciales que se asientan a lo largo de esta cuadra. Ya está declarado profundamente. Lo único que estamos tratando de controlar las casas es que no se vayan a adelantar el incendio. El agua tiene que echarla allá, porque esto ya está perdido. Yo estaba almorzando, cuando bajé ya vi humo, cogí los extintores para ver dónde, pero ya no avanzaron. Las motobombas del cuerpo de bomberos hicieron su arribo una tras de otra, pero el flagelo era incontrolable. Me da coraje porque no podemos controlar una cosa, que no tenemos los implementos necesarios. La falta de materiales y equipos desnudaron la precaria situación del cuerpo de bomberos local. La unidad no está en capacidad de sofocar 2 incendios de este tipo al mismo tiempo. La ciudad de Esmeraldas no está protegida por los bomberos en este momento. Los recursos actuales de los bomberos no les sirven para cubrir esta necesidad básica. La carestía de equipo de respuesta se replicó en cada una de las unidades que operan en los diferentes cantones de esta provincia. Este es el dormitorio de aquí del Cuerpo de Bomberos de Atacama. ¿Esas colchonetas cómo están? Ya no vale, vea, compañero, usted mismo está viendo, vea, esto que ya no sirve. Mire estos colchones cómo están. ¿Qué tiempo tienen así? Ya vamos para 13 años aquí, compañero. Río Verde no tiene motobombas para sofocar incendios. Donde no contamos con las unidades en caso de un flagelo que se nos presente. En San Lorenzo, cantón fronterizo con Colombia, la realidad de su unidad bomberil es precaria y calamitosa. Y eso pues no nos permite para un flagelo grande, pues no nos permite para poder elaborar eficientemente. Durante semanas se buscó declarar en emergencia a los cuerpos de bomberos de la provincia para lograr la implementación requerida y el mejoramiento de las infraestructuras donde los bomberos pasan sus días y así puedan ejecutar su labor como debe de ser. La necesidad existe. Nosotros estamos esperando de que haya el equipamiento por parte del gobierno para los cuerpos de bomberos del país, previa una auditoría. Petroecuador fue una de las instituciones estatales que dio su contingente. Se nos hace entrega de 38 tramos de manguera de 15 metros de largo, se nos hace entrega de 15 pitones. La declaratoria de emergencia aún no llega y los bomberos continúan a la espera del respaldo del gobierno central. El 26 de diciembre, la Unidad de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la Municipalidad del Cantón Esmeraldas logró terminar el borrador de lo que será a futuro la ordenanza que regula las diferentes actividades preventivas ante la vulnerabilidad que nos acecha. Son 20 artículos y tres disposiciones transitorias en los que se expone, 1, la elaboración de cada una de estas instituciones de planes de reducción de riesgo. Hay clausuras en el caso de que ninguna institución
de que alguna institución no cumpla con este proceso dentro del primer semestre. La infraestructura pública creció significativamente en el país. Esmeraldas no fue la excepción. El complejo petrolero está siendo repotenciado. En materia de seguridad, se inauguró el sistema integrado EQ 911. El proyecto Termo Esmeraldas 2 está listo para su entrada en funcionamiento, entre otras importantes obras que prestan servicio a los ciudadanos. Varias obras de infraestructura fueron inauguradas en la provincia con una importante inversión del gobierno nacional. Ese fue uno de los ofrecimientos del régimen, que destinó recursos económicos para construir edificaciones para el sector público. Una de las obras inauguradas el 2 de mayo del 2013 fue el centro local EQ 911, con una inversión de 13 millones de dólares. El llamado Servicio Integrado de Seguridad Ciudadana permite, mediante el uso de tecnología de punta, mantener vigilados los 7 cantones de la provincia de Esmeraldas. Es una plataforma tecnológica que va a estar al servicio de la comunidad. De la inauguración participó el presidente de la República, Rafael Correa, quien destacó la inversión en materia de seguridad con la construcción de las unidades de control de emergencia. Sin embargo, esa no fue la única obra. A través de Ecuador Estratégico se invirtió 1.5 millones de dólares en la regeneración de 34 planteles educativos como parte de la compensación social en los barrios del sur de la ciudad de Esmeraldas. Estas escuelitas no son una dádiva, son un derecho de ustedes. Además, se contrató la construcción del sistema de alcantarillado de los barrios del sur con una inversión de 20 millones de dólares. Luego viene la pavimentación, aceras y bordillos para el sur de Esmeraldas, que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas también, los estudios para eso, y las obras no se van a detener para la provincia verde. La inversión también llegó a la judicatura con la construcción de un moderno edificio para atender a los usuarios de los cantones Atacames y Muisne. En aquella obra se invirtieron casi 3 millones de dólares. El nuevo edificio cuenta con 2 salas de audiencia para potenciar la oralidad procesal y oficinas técnicas donde atenderán un psicólogo, un médico y un trabajador social, brindando a la ciudadanía un servicio integral. El centro tiene también una sala de mediación donde las partes involucradas en un litigio podrán construir acuerdos de beneficio mutuo con el apoyo de un facilitador. El cambio de la Administración de Justicia es algo que no solo hoy lo ve Atacames, sino toda la provincia. Mientras tanto, en la nueva terminal aérea, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas invirtió 18.2 millones de dólares. Se construyó una torre de control, bloqueo técnico, hangar, planta de combustible, obras exteriores y parqueaderos, ampliación de pista y taxiway y plataforma de hormigón rígido. El aeropuerto fue construido con alta tecnología que se implementó para seguridad de los usuarios, como la ampliación de la pista y las cómodas instalaciones que servirán para mejorar los servicios y a su vez permitir la implementación de nuevos destinos con rutas nacionales e internacionales. Las instalaciones están muy bonitas. Entonces en el año 2014 es cuando podremos disfrutar de vuelos nocturnos. Otro de los proyectos es la construcción de la Central Térmica 2 con una inversión de 101 millones de dólares y que entrará a funcionar en el primer trimestre del 2014. Esperamos que para el mes de abril podamos hacer la inauguración oficial. Con ello el país prevé duplicar su generación de electricidad en el año 2016, fecha en que operarán 8 nuevos proyectos eléctricos que se construyen con una inversión superior a los 5.000 millones de dólares. El 70% es financiado por el gobierno chino a través del Banco de Desarrollo del mismo país y el 30% corresponde a la contraparte nacional a cargo del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. El proyecto tiene una potencia instalada de 96 megavatios por hora, posee 12 motores de combustión interna de 12 cilindros, formando 2 salidas independientes, cada una con 6 motores. A pesar de la inversión del gobierno nacional en estas obras, están pendientes proyectos como el Quinto Puente, ampliación de la vía de ingreso a la ciudad de Esmeraldas a la altura del Cabezón, pasando por Aire Libre y el batallón de infantería BIMOT número 13. Terminamos el 2013 con un sabor preelectoral.
El 7 de enero inicia oficialmente la campaña política para los comicios que elegirán juntas parroquiales, concejales, alcaldes y prefecto. Aunque el proselitismo empezó hace mucho, les presentamos un análisis del panorama político para este 2014. El 17 de febrero del 2013 se realizaron los comicios para elegir a nuestros representantes ante la Asamblea. El movimiento oficialista alcanzó 3 escaños, el opositor Creo obtuvo una curul, el MPD, que anteriormente había tenido un representante, perdió su presencia en esta ocasión. Era la primera vez en la historia democrática actual que una organización política obtenía tal número de asambleístas en la provincia, lo que coadyuvó a potenciar la correlación de fuerzas al interior del legislativo, favoreciendo al gobierno con el actual número de afines. Las elecciones internas para designar a los candidatos a los comicios seccionales revelaron las discrepancias profundas en el oficialismo. La primera asamblea de Alianza País para designar a los precandidatos a las juntas parroquiales se vio empañado por bochornosos incidentes. Las sillas fueron usadas como elementos de defensa y ataque entre simpatizantes de esta tienda política. Todo empezó por reclamos airados de la supuesta entrega de papeletas rayadas con anterioridad. Y desesperadamente comenzaron a golpear a un compañero que estábamos ahí en la mesa y lo golpearon brutalmente. Este solo iba a ser el preludio de lo que acontecería en la asamblea provincial que se realizó en el Coliseo Nubia Villasís. Allí, un conato de pugilato fue una de las primeras acciones que graficó la prensa y que observamos los presentes. El director provincial intentó dar un discurso, pero coincidencialmente se apagaron los parlantes y el micrófono enmudeció, lo que enervó aún más los caldeados ánimos de los asistentes que reprocharon esta acción. Cosas aisladas, ¿no? A algún compañero espero se les pase el coraje. Las irreconciliables posiciones al interior de Alianza País en Esmeraldas finalizaron con la escisión de la organización y posterior desafiliación de algunos de sus antiguos cuadros. Nubia Galván, Paul Vélez, Carlos Barcia, entre otros, abandonaron el partido de gobierno para afiliarse a Avanza, tienda que abrió sus puertas de par en par para recibirles y entregarles una candidatura. 6 son los precandidatos a la alcaldía de Esmeraldas. De la coalición Sociedad Patriótica, Social Cristiano y Suma surge Abraham Duque. Su prioridad, transformar la ciudad. Definitivamente a nuestra ciudad hay que cambiarle la cara. Abel Ávila es el candidato del MPD. Como médico, tiene como una de sus principales preocupaciones la construcción de un hospital para personas con discapacidad mental. Abel Ávila será la continuidad de Ernesto Estupiñán. Nosotros tenemos junto a Lucía el reto de seguir haciendo de Esmeraldas lo que los esmeraldeños siempre hemos luchado. Nubia Galván es postulada para burgomaestre por Avanza. Ella observa perfectamente que son 2 organizaciones distintas, Avanza y Alianza País. Les indico que las elecciones de febrero del 2014 serán elecciones personales. El Roldosismo presenta a su candidata a la alcaldía. Se trata de Roberta Zambrano, quien por segunda vez tercia para este cargo. Y dice tener la fórmula para llegar a la primera magistratura del cantón. Yo sé que es difícil pelear con una estructura económica, pero yo tengo una ventaja ante los otros candidatos que tienen esa estructura económica. Es amor por Esmeralda. El movimiento Pueblo eleva la bandera de la anticorrupción con Fernando Ortiz. Él dice que quiere el desarrollo de Esmeraldas en unidad con Atacames. Eder Quintero, auspiciado por Creo, emerge a la palestra política esmeraldeña. Su propuesta, dice, transformará a la Tierra Verde. Esmeralda es una ciudad que necesita cambios profundos. A la prefectura de la provincia de Esmeraldas están Mario Gutiérrez por el Movimiento Pueblo, Lenin Chica por Avanza, Lucía Sosa por el MPD e Iván Hurtado por País. Sabemos que no va a ser fácil, pero como hay un dicho muy viejo, la pelea es peleando. Aquí estamos para apuntalar el desarrollo de todas y de todos los esmeraldeños. Hombres y mujeres que terciarán para alcanzar los gobiernos seccionales el próximo 23 de febrero del 2014. ¿Cómo quedará conformado el nuevo panorama político en la provincia? Es la gran interrogante que será despejada este año que acaba de iniciar. Hechos curiosos y noticias que conmovieron fueron captadas por nuestro lente en el 2013 y las resumimos en el siguiente Top 10.
Que lo disfruten. Puesto número 10. La muerte de Hugo Chávez. Las especulaciones terminaron el 5 de marzo a las 3:55 hora de Ecuador, cuando un afectado Nicolás Maduro, con voz quebrantada, anunciaba en cadena nacional el fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías, luego de batallar duramente contra una enfermedad durante casi 2 años. 7 días de luto decretó el gobierno venezolano y anunció el despliegue de Fuerzas Armadas Bolivarianas para evitar que se desbordaran las emociones. Después de llamamientos a elecciones, Maduro triunfó con algo más del 1% sobre su rival en una contienda cuestionada por veedores internacionales, y su país hoy trata de levantarse frente a una grave crisis que implica inseguridad, violencia y una galopante inflación. Puesto número 9. La fuga de La Roca. 18 reos escaparon la noche del 11 de febrero del 2013 de la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil. El hecho se registró alrededor de las 7 de la noche. Entre los presos del reclusorio se encontraban integrantes de grupos delictivos como los Choneros, los Zambrano, César Verdaza y también la banda de los López. Luego de labores de inteligencia internacional coordinadas entre Ecuador, Perú y Colombia, se recapturaron a los 18 reos que ahora guardan prisión nuevamente. Puesto número 8. El satélite Pegaso. Creado por la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana EXA, el satélite Pegaso fue puesto en órbita. Debía llegar a 600 kilómetros de altura, siendo lanzado desde China en un cohete no tripulado que debía quedar colocado con una inclinación que permitiera una comunicación permanente con la Tierra. Hecho que apenas duró unas horas, luego de que no llegó a concretarse, ya que días más tarde impactó con basura espacial, dejando el costoso artefacto fuera de órbita. Puesto número 7. La muerte de Mandela. A los 95 años de edad y tras graves recaídas, murió en su hogar el líder sudafricano Nelson Mandela, más conocido como Madiba, el primer presidente negro que tuvo Sudáfrica en 1993. Compartió además el Premio Nobel de la Paz con Frederick de Klerk, el líder blanco que lo liberó de prisión y compartió con él la creación de un estadio igualitario. Puesto número 6. Las filtraciones de Snowden. Edward Snowden no publicará más filtraciones y se dedicará a construir una vida en Rusia, que le otorgó un asilo por 1 año según sus abogados. En una operación clandestina, el ex informante de la CIA salió del aeropuerto de Moscú, en donde se refugió durante 5 semanas, luego de haber divulgado secretos estadounidenses de la guerra contra el Talibán en Medio Oriente. El anuncio del asilo ruso provocó la ira de los Estados Unidos. Puesto número 5. La intervención de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. La medida fue adoptada tras un proceso de investigación en el que se detectaron aparentes anomalías como cobros indebidos que contraponen con la gratuidad de la educación, malos manejos administrativos, irregularidades académicas y baja titulación de docentes, además de violencia universitaria. Hoy el alma mater trata de levantarse para la ejecución de un plan que permita el mejoramiento de la calidad de la educación para no ser cerrada en los próximos años. Puesto número 4. La muerte de Chucho Benítez. Un dolor estomacal y la falta de atención médica fueron los primeros datos que se tienen sobre la repentina muerte del goleador ecuatoriano, quien a sus 27 años falleció en Qatar. El día previo había jugado 2 minutos y luego, cuando estaba reunido con su esposa, sintió un dolor en el abdomen que posteriormente se comprobó que fue un daño en el corazón. El 9 de julio el atacante ecuatoriano se convirtió en el jugador más caro de la liga catarí al firmar con el Ice Sport Club, que pagó $15 millones por su traspaso desde el América de México. Luto se vivió en todo el país con la llegada de jugadores de ámbito internacional y compañeros en la selección. Puesto número 3. Clasificación de Ecuador al Mundial. Luego de una casi perfecta campaña de local y muy pobre de visitante, la selección ecuatoriana alcanzó a clasificar a su tercer mundial, lo que provocó alegría en la afición. El sorteo de grupos del mundial se realizó en la ciudad de Costa do Sauípe. A Ecuador le correspondió el grupo E y deberá enfrentar en este 2014 el mundial en junio a Suiza, Francia, campeona del mundo en el 98 y finalista en el 2006, y a Honduras. Los críticos advierten que será un grupo difícil. Puesto número 2. El nuevo Papa Católico.
se llama Jorge Mario Bergoglio, quien hasta hace poco ejercía como arzobispo de su ciudad natal, Buenos Aires, pero que desde ese 13 de marzo, contra todo pronóstico, se convirtió en el primer papa latinoamericano con el nombre de Francisco, además de ser el primer jesuita en la historia que asume la compleja misión de guiar a la Iglesia Católica en uno de sus momentos más complicados. El sacerdote, que le gusta el buen fútbol y es hincha de San Lorenzo de Almagro, club argentino, nació hace 76 años. Justamente por su edad, había presentado su renuncia el año anterior, aunque no fue acogida por Benedicto XVI, a quien sucede ahora como pontífice número 266. Puesto número 1. El incendio en la Bolívar. Un dantesco incendio que se provocó por un cortocircuito acabó con 7 locales comerciales, dejando millones de dólares en pérdidas. Un banco, almacenes de tela y ropa, además de una farmacia fueron víctimas de las llamas. El cuerpo de bomberos fue cuestionado por no tener la capacidad de reacción necesarias. Hoy, los comerciantes se levantan de a poco entre las cenizas del que fue uno de los sectores más productivos de la urbe. Lo cierto es que estas imágenes y fotografías fueron el hecho informativo más importante del 2013. De parte de todo nuestro equipo, les hacemos extensivo nuestro agradecimiento por preferirnos y hacer de nuestros informativos los líderes. Y este ha sido nuestro resumen del año 2013. Agradecemos a ustedes la gentileza de su sintonía. Esperamos en el 2014 también seguir contando con esa audiencia que nos depara a nosotros la posibilidad de informarles de mejor forma. Gracias a todos y un buen año 2014. Felicidades, amigos.